La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. No olvidemos que estamos en plena transición y el proceso de transición, para que sea exitoso, debe ir profundizando el carácter revolucionario de nuestro proceso. Y no solo revolucionario, socialista, porque ha habido revoluciones de muchos tipos, ¿no? Esto no es ninguna revolución burguesa ni pequeño burguesa, ni es ninguna reforma, es una revolución socialista y necesitamos que cada día lo sea en mayor medida, en mayor profundidad. Muy buenas, horror a la oligarquía está en el aire, tiembla oligarquía. Estamos en Twitter, en @ungranoDeMaíz, en @El Arado y el Mar. Estamos en el 0416-626-3300 y estamos en elaradoyelmar.blogspot.com. Y en las siguientes emisoras: Voces Libertarias en Caracas, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Catabre con Radio Voces de la Libertad y Radio Unión en Barinas, Radio Coroba. Un día no. Radio un día sí, un día no, la Radio Unión, acóplense. Radio Coroba en Bolívar, Ondas del Cercado en Lara y la emisora cultural de San Antonio en Miranda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 0416-626-3300. Llegaron mensajes, pocos, pero llegaron. Sí. Mira, hay dos cositas que quería decir. Una, estuvimos algunos días sin colgar los programas, hubo varios mensajes en ese sentido y me imagino que las radios, si nos están retransmitiendo, les pedimos disculpas porque les dejamos algunos días los programas colgados. Tuvimos que hacer una actualización entre ambas páginas. Ya elaradoyelmar.tv se conecta directamente, está enlazada con el blog, con elaradoyelmar.blogspot.com, y eso nos impidió poder actualizar a tiempo los programas. Repetimos, pedimos disculpas ofrecemos, mejor dicho, disculpas a todas estas radios que nos están retransmitiendo por no tener los programas al tiro. Ya está actualizada la página hasta el día viernes, y inmediatamente que sale este programa colgamos el programa de hoy. Dicho esto, si a ustedes les parece, arrancamos con este texto rojo de hoy, texto subversivo que hemos intitulado Cae el petróleo y desnuda la falta de armamento. El petróleo cubre la realidad nuestra con un manto de facilismo. La empaña, la reemplaza por espejismos. Nos convierte en un rincón de la humanidad donde se expresan de manera especial las leyes sociales, distorsionadas por la riqueza complaciente. Aquí se forman burgueses en días y los humildes no son explotados, sino expropiados, excluidos. La apropiación de la renta sustituye a la confiscación del trabajo ajeno. Hipotecamos la voluntad social al dios petróleo. 0. Láncese ahí, Saturno, Zancudo. 416-626-3300 el teléfono. No, lo que es indudable es que la vida del país, de nuestra patria, gira en torno al petróleo. Pues eso por lo menos durante los últimos 100 años. A los precios del petróleo. Sí, y sobre todo a los precios del petróleo. Dependiendo cómo estén los precios del petróleo, actúa la política. Si están altos, actúa de una manera, o bajo, bueno, sálvese quien pueda. Sí. Como dice más adelante en el artículo. Y eso ha ocurrido, y es un momento de esta abrupta caída en los precios del petróleo, sobre todo en las últimas 2 semanas que cayó, el precio bajó abruptamente. Son nuevas oportunidades para ver en qué anda esta revolución, que depende básicamente de los precios del petróleo para sostener el gasto social o la inversión social, como quieran llamarle. Me parece que es una nueva oportunidad para repensarnos, y lamentablemente no nos estamos pensando, o estamos evadiendo esa oportunidad histórica, ¿no? Es que fíjate tú, chico, que a pesar de haber transitado 15 años de revolución, todavía no hemos roto con la vieja cultura rentista y parasitaria del petróleo. Mientras nosotros no vayamos al fondo del problema, que es
la conciencia que se genera a través de la renta petrolera para generar otros valores de consumo, otra manera de relacionarnos como seres humanos, estaremos lamentablemente entrampados. Y dependiendo del capitalismo, de su lógica. Claro. Mire, yo digo lo siguiente. Estoy diciendo de todo lo que dijeron ustedes. No, está bien. Hay un ciclo petrolero que viene desde allá de los inicios de la que empezaron a modificarse la cultura. El ciclo tiene una etapa de espejismo, que es la etapa de bonanza, ¿verdad? Y tiene una etapa de la realidad, de la carencia, cuando el precio baja. Eso lo dice muy bien ahí. Entonces, aquí las leyes del capitalismo mundial se reflejan deformadas por ese ciclo. Pero ese es un ciclo capitalista. Aquí en Venezuela. En Venezuela, sí, claro. Entonces, llegamos y decimos, no, hay que independizarse del rentismo, pero hay que independizarse del capitalismo, porque es rentismo capitalista, influenciado por aquello, que da origen a eso que está bien dicho ahí, de que se forman burgueses en 2 días. Tú de golpe ves un alcalde que era un limpio, y de golpe lo ves hecho un burgués, ¿verdad? Y aquellos, los 12 apóstoles. Un burgués muy particular, porque es un burgués que no explota. No explota, roba. Por eso es que le dicen burguesía parasitaria, pero lo interesante es... lumpenburguesía. Pero lo interesante es la mentalidad, la conciencia de esa burguesía. Es igual, es una burguesía diferenciada del resto que no tiene ese dinero. Que impregna toda la sociedad. Claro, llegó a ser burguesía y adquirir esa conciencia burguesa sin explotar, sí. Pero tiene el mismo concepto de la chusma. La mentalidad de rapiña, los mismos valores. No, pero un desprecio por los demás y tal, ¿verdad? Ahora, eso forma, y eso es lo interesante ahí, que hay una cultura propia del rentismo, pero una cultura para esa burguesía y una cultura para la masa desposeída también, que es aquella masa que de golpe se va a raspar para el Ecuador, sí. A Perú y vuelan y acaban con los cupos aéreos y todo eso, o se va para Miami Dame Dos, ¿te acuerdas? O ahora se va a los supermercados y a las farmacias y demás a comprar todo lo que supuestamente escasea para revenderlo a las 2 cuadras. Claro, es la cultura, no son mafias, sí. Es un problema cultural, pero además cuando llega la carencia no soportan ni que la leche no eche espumita. Ajá. Esa cultura, diga. Que no son mafias, pero es la cultura mafiosa. Que le quieren poner ese nombre, pero es una cultura que de derroche y de no aguantar la mínima adversidad. Si eso, paternalismo, clientelismo, el nombre que tú le quieras poner. Sobre esa cultura es que tiene que actuar la revolución y cambiar el sistema de relacionarse y de valores. Y será revolución en la medida en que haya transformado eso. Y la gran prédica nuestra, que nos han atacado y nos hemos visto excluidos de todo el mundo, es que decimos que él da caso, que el reparto de los dólares, a la burguesía no está influyendo en el centro de la revolución, que es esa relación y esa conciencia. Al contrario, la está deformando y está impidiendo que esa masa, que ese pueblo que llegó a tener altos niveles de conciencia y que dio su vida y de sacrificio por un proyecto revolucionario y por su líder, hoy la abandone. La está atacando, a pesar de lo que digan. Por cierto que eso del acaso creo que se va a acentuar nuevamente, porque sale una noticia hoy en la prensa del superintendente de Precios Justos que dice que los fiscales van a reforzar la vigilancia sobre los electrodomésticos. Que llegan por guacales. Cuando el precio del petróleo cae, el espejismo se esfuma y surge la realidad, ahora nítida. La milenaria lucha entre apropiadores de la riqueza social y las víctimas de este despojo se manifiesta con claridad. Ya la renta no oculta las tensiones. Las leyes sociales, la lucha de desposeídos y poseedores, de capitalistas y obreros, se expresa con las características propias de nuestra realidad. Pero, entonces tú te das cuenta. Primer logro es que el ciclo se cumple. Estaba la bonanza, llegaron los precios bajos, no hay duda.
se cumple el ciclo. Lo que vamos a estudiar ahora es la actitud frente a la carencia. Ajá. ¿Qué actitud hay? Entonces, ahí hay... Si hay resteo o no. Bueno, ¿qué actitud hay frente a eso? Claro, porque esas son las características propias de nuestra realidad. 2 puntos. Los burgueses luchan por mantener su cuota de renta con ayuda internacional, con presiones, con la fuerza de la costumbre. Mantienen el sistema que los favorece. La lógica del capital nos gobierna enquistada en el alma social. Los desposeídos, presionados por las carencias, añorando la bonanza, agudizan la disputa de la renta. Lo hacen de manera individual, a lo sumo grupal. Los desposeídos. Los desposeídos. Es interesante. La gente empieza sube los niveles de robos, de arrebatones, de tanquistas, pero también suben los niveles de buhonero, de bachaquero. Lo que llama a algunos insensatos, por ahí insensibles, más que insensatos, que las mafias que revenden. No, revenden porque es la manera de ellos apropiarse de su pedacito de renta. Sí. Se masifica el egoísmo. Se masifica el egoísmo, en otras palabras. Es el sálvese quien puede. Se masifica y se profundiza. Es el sálvese quien puede, pero es como siempre pasa con los sectores populares, incluso con la violencia de las clases dominantes es invisible y la violencia de los sectores populares es una violencia que la vemos en la calle. Pero sería lo mismo pasa ahora, el robo de los 20.000, del defalco de los 20.000 millones de dólares, un truco de magia genial del que no hay ni presos, ni explicaciones, ni nada. En cambio, ni el mago. Esta gente que se para en el frente de las farmacias para sacar 2 paquetes de pañal y venderlo al doble en el muro de Petare, haciendo un servicio a la sociedad. Es una mafia a la que hay que caerle hasta con la gendarmería. Bueno, la gendarmería es muy... No, la Guardia Nacional. Pero fíjate, se me ocurre con lo que dice Cano, 20.000 millones de dólares, ¿cuántos litros de gasolina equivale? Oíste, ¿cómo que se llama? Padrino López. O cuántas toneladas de alimentos. Ajá. Ese es el contrabando. Sí. Bueno, sigue. No, pero la cuestión es quién genera todas esas 2 formas de comportamiento de la sociedad, los ladrones de cuello blanco y los que roban por la necesidad, que es el sistema capitalista. Si tú no superas el sistema capitalista, siempre estarán multiplicando los delitos de una u otra manera. Sí. Claro, y ahora yo digo que eso que estamos hablando de revender, de buhonerismo y tal, no es robo, es excluido. Sí, es una renta, igual es una renta marginal. Sí. Está bien, siga pues. Diferentes sectores capitalistas plantean romper con este ciclo petrolero. Algunos capitalistas sueñan con hacer del petróleo la palanca para construir un país capitalista desarrollado. A este proyecto lo llaman romper la dependencia del petróleo, propio de la socialdemocracia. Propio de la socialdemocracia, de esta que está mandando, este es el esquema de ellos, y les está fracasando. Y el de AD, pero el de COPEI es el mismo esquema. Sí. Es usar la renta para darle a la burguesía para que desarrolle, y no desarrolla nada. No lo ha hecho. Desarrolla su pasión, que es robar, lucrar. No, porque es más fácil para la burguesía agarrar esos dólares, o para la que nueva, vieja, la que se cree en minuto, agarrar esos dólares y ponerlos a ganar intereses en el exterior, que está complicándose con obreros, fábricas, sembrando arroz, algo así. Y con esa ley del trabajo o las locuras que de golpe puede hacer alguien por ahí, no corren riesgo. No. En ese empeño han fracasado. No ahondaremos en las causas. Limitémonos a decir que apropiarse de la renta es más fácil, tiene menos riesgo que explotar a los obreros, como decía el zancudo. Otros capitalistas aceptan el ciclo y cuando los precios bajan, conducen el malestar social hacia objetivos superfluos, evitan ir al fondo del problema. Cuando la masa se desborda, reprimen. Cuando están altos, reparten un poco más a los humildes, siempre manteniendo su cuota de apropiación, y frente a cualquier dificultad mayor, siempre estará un dictador para capear al temporal. Sí. Es lo que le pasó a Carlos Andrés. Fíjate que no les pasa por ser maluco, sino que la realidad le hace que Aliegro, ¿verdad?, que era flojo de pierna, ahí
No, el flojo de pierna era el capitán, el policía Aguirre. Alegro fue duro en la cosa. Tienen que salir el general jefe de todas estas cosas y reprimir aquella bestialidad que hicieron en el 27 de febrero, ¿no? 28 también. Sí. En el 89. Pero fíjate que las dos cosas es aceptar el ciclo. Uno con la pretensión de hacerse capitalista y que sustituir las importaciones y toda aquella cosa. Los dos son socialdemócratas. Los dos son socialdemócratas. Son socialdemócratas, uno más disfrazadito que el otro. Porque después la versión neoliberal no la estamos excluyendo de este análisis, porque esa es la que agarra la renta para pasársela a los gringos directamente. Listo. Ya está. Y una dictadura. Ajá. Listo. ¿Qué sigue ahí? La dominación de la burguesía rentista. Uh-huh. Vamos a los periodos, sí. En los periodos de bonanza, repartir a manos llenas. El consumo demencial priva sobre cualquier reflexión. La danza alrededor del becerro petrolero obnubila las mentes. Hoy gozamos. El mañana no existe. Las alertas no son oídas. Las vacas flacas no vendrán. Cuando los precios bajan, se las arreglan para que la protesta no llegue al fondo, no cuestione el sistema rentista. La sociedad se desgasta ocupada en lo secundario, nunca en ir al origen de los males. Se puede atacar a un ministro, se puede discutir un partido de béisbol, la elección de una Miss, el próximo candidato a las próximas elecciones, pero lo que no tiene cabida es hablar sobre la conexión entre la relación económica con los problemas que sufrimos. Porque ahí pones en entredicho el sistema y te caen encima, divisionista, sí. Pagado por la CIA, contacto con paramilitares, cualquier cosa te ultraizquierdista. Cualquier cosa te dicen para evitar ir a armar a la población con el criterio de revolución. Y de sociedad. De sociedad. Razones sagradas. Sí, las razones sagradas. Eso sí, tú puedes discutir lo que sea sobre esa serie de pendejeras y otra lista más. Sí. Con tal que no toques eso. No tocar el fondo. Tú no tocas eso de que tiene que ver todo lo que nos está pasando con la plata que se le da a los capitalistas. La conciliación, con el pacto. Sí, con el pacto, la conciliación. Sí. Eso es una característica de la ideología de la pequeña burguesía y de la socialdemocracia. Distraer y no ir al fondo de los problemas de la sociedad. Sí. No ir al fondo de la economía. Uh-huh. La plata que se le da a la burguesía y las responsabilidades que se le dan a algunos burgueses porque nos identificamos con ellos. Caso de Winston Vallenilla. O porque no, bueno, pero... No, deje quieto a Winston Vallenilla. Que es mi amigo. No, que Winston Vallenilla le dan esa televisión a Winston Vallenilla y no le dan ningún contenido ni ninguna indicación. No le dan el armamento. Entonces él lo que hace es... Lo que sabe hacer. Lo que sabe hacer él y el otro que es vicepresidente. Mesuti. Sí. Ahí estás cayendo en la misma distracción. Que el problema es Winston. Al que se lo den sin instrucciones no puede hacer más nada. Y el que tenga otro plan, si existe por ahí otro plan, no se lo van a dar. Claro. Entonces el muchacho está haciendo lo que puede. Que no es un problema individual. No van a poner a Mayakovsky. Es un problema ideológico en el fondo. Claro. Si te sentás con Cisneros para hacer el proyecto de la revolución, no vas a poner a Mayakovsky de presidente de TV. Claro. O de ministro de Cultura. Y la pequeña burguesía tiene por norma que cuando le va mal, inmediatamente busca cualquier excusa para echarle la culpa al gobierno o irse para el exterior, porque allá supuestamente le va mejor. O sea que usted le está diciendo pequeño burgués a que le está echando la culpa a Winston. No, yo no le estoy echando la culpa a Winston. La revolución... No se la está echando, pero parece tanto. Es la única forma de romper el ciclo perverso, porque propone una nueva sociedad, refundarnos, reconstruir la relación logro-esfuerzo, romper con la mentalidad de azar, volver al trabajo creador de bienestar para todos, a la relación fraterna, devolvernos el sentido de pertenencia a la sociedad, a la humanidad, derrotar el desamparo del hombre en el capitalismo, náufrago, lobo del hombre. Volver al 2002-2003, pasaron 12 años nada más, porque pareciera como está escrito de volver, no sé, a la época del cristianismo primitivo, que también pero nosotros vivimos esta sociedad, esta hermandad, en el triunfo, en la victoria contra el sabotaje petrolero y contra los golpistas. No, y en alguna de esos textos dice que la vivíamos
cuando Chávez convocaba para la Avenida Bolívar. Sí. Aquella fraternidad ahí. Y cuando convocaba a asumir las empresas nacionalizadas del Estado. Llegaba la gente de La Vega. O hacer hacer trabajo voluntario. Llegaba la gente de La Vega y hacía un sancocho ahí en la avenida. Sí. y repartían el sancocho. Bueno, llegaba un tipo, venía del llano pasando me toma tu plato de mondongo, de sancocho. Siga pues. Para lograr este cambio cultural es necesario establecer nuevas relaciones económicas que se entrelacen con nuevas relaciones humanas. Es imprescindible acabar con la propiedad no social de los medios de producción que proyectan el egoísmo como ética social. Es imprescindible derrotar la lógica del capital que nos impone la fragmentación. Hoy entramos en una época de precios bajos. La revolución se pondrá a prueba. Es momento para fortalecerla, confiar en la conciencia que sembró el comandante Chávez, tener fe en que la masa entenderá la nueva situación y las medidas necesarias, correr los riesgos de avanzar, abandonar el puerto seguro de la conciliación. O sea que estamos en tiempos de mucha lealtad, pero también que nuestros dirigentes empiecen a ver la realidad y a rectificar los errores que hemos cometido. Sí. Y a ser autocríticos inclusive ante el pueblo. Si la masa está ganada a acompañar el legado del comandante Chávez, como en efecto pudiera estarlo, tenemos que darle las razones, tenemos que ser autocríticos. Hay algo ahí del texto que me gustaría matizarlo, porque dice confiar en la conciencia que sembró el comandante. Es cierto por un lado, pero creo que por el otro hemos hecho un trabajo para demoler esa conciencia en este año y medio, y creo que más bien hay que recuperar o rescatar esa conciencia, porque la ausencia de proyecto estratégico, que uno le podría decir de expectativa de futuro, ha hecho que vastos sectores sociales, de las capas más humildes, digamos, abandonen el proyecto revolucionario, abandonen la pasión, o sea, y se vayan a resolver como sea, el sálvese quien pueda del que tanto se habla. Oye, tú sabes un cuento que yo hablé con un amigo que se fue a Raspacupo, ¿no? Y yo lo regaño y le digo, bueno, pero ¿cómo tú vas a estar haciendo eso? Tú eres chavito, eres un revolucionario, vas a estar... Bueno, tuvimos una discusión ahí bastante fuerte. Me dijo, bueno, pero yo soy más chavista que tú. Sí, ¿por qué? Porque eso lo dijo el comandante el 8 de diciembre. Vendrán tiempos difíciles. Justificándola con el comandante Chávez su aventura. Pero fíjate una cosa. Lo que está en discusión, con lo que plantea Cano, es la influencia de las acciones de gobierno en la conciencia. Porque... bueno, asesinaron a Chávez, por cierto, asesinaron a Chávez y se habla del asesinato de Danilo, el asesinato de Serra, pero el de Chávez no, y de Otaiza y tal. Sí. El de Chávez no, tienen miedo. Eso hay que decirlo. Bueno, entonces fíjate, la conciencia, ¿cómo cambió la conciencia? ¿Para dónde fue la conciencia que Chávez había sembrado? Que es la misma de abril, de diciembre y tal. Entonces se duda a dónde fue esa conciencia que estaba ahí. Nosotros decimos lo siguiente, Cano no, nosotros decimos así, esa conciencia está ahí latente, hay que despertarla. Estaba latente desde Bolívar. Fíjate que la guerrilla del 60 no pudo despertar esa conciencia de masa, no la despertó, eso es indudable. La despierta Chávez, la de Bolívar, parece ser que la conciencia queda latente y viene como heredándose culturalmente, soterradamente, en los altares, tal, empieza así. Bueno, eso por un lado. Por otro lado es lo siguiente, frente a la crisis concreta, la carencia de los precios del petróleo bajos, ¿qué actitud toma el gobierno según el esquema que hemos leído? Ahí dice que en la bonanza, bueno, te reparten, ok. Y en la carencia, los burgueses apelan a la represión. Sí, ¿cierto? Sí. Más o menos eso es lo que dice ahí. Ajá. ¿Qué hace el gobierno? Este gobierno ignora, evade y subestima. Ajá. Pero esa evasión es propia de la socialdemocracia también. Fíjate que a Carlos Andrés le viene la carencia y él evade eso. Y se queda contento con un triunfo electoral. Con el triunfo electoral. Y aplican el paquete, ¿verdad? Aplican la pequeña parte del paquete. Claro, no habían aplicado el paquete. Y se le revienta ese lío el 27, ¿verdad?
Pero ahora se está viendo más claro lo que decíamos nosotros y nos atacaron mucho por eso, que el 27 fue un motín. Una mala crianza. Una mala crianza popular. Y ahora nos espanta. Sí, pero entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace el gobierno? Dice que no importa que el petróleo baje a casi la mitad, o 40, menos de la mitad de lo que costaba, que no importa, pero señor, eso lo rebate hasta un muchachito de kinder. Sí. Bueno, si tú tienes 100 y ahora te entran 40, no importa. Bueno, cuando además dependés de eso, no solo eso, cuando además importás con esos dólares, no, y es que todo, y los dólares que te llegan en el 98%, 97% son según el petróleo. Es como un dacazo esa declaración. Pero un dacazo al revés, un antidacazo. Pero fíjate tú una cosa, si el gobierno está tomando esa actitud, eso es, después nos acusan que el que diga, oye, no, está bien lo que digo el gobierno, está haciéndole un mal a la revolución y al gobierno. Sí. Hay que decirle, señores, por ese camino, ¿saben para dónde van? Para una explosión popular. Dame lo que me ofreciste. Sí. No, una explosión popular, porque no estás enseñando, educando a la masa, como dice ahí en el último párrafo, léaselo ahí. Vamos, que con eso nos vamos. Si escogemos el sendero difícil, pero ineludible sendero de la concientización de la masa, convocarla para una nueva batalla patriótica, si corregimos las ambigüedades de querer ser capitalistas y simultáneamente socialistas, de estar bien con los burgueses y con los desposeídos, si volvemos a la pasión de abril del sabotaje petrolero, si damos al pueblo razones sagradas, creíbles y queribles por las cuales luchar, entonces tendremos altas posibilidades de éxito, de permanecer y de fundar una nueva relación, una nueva sociedad, el socialismo. Saldremos de la penuria engrandecidos, con logros que asombrarán al mundo. No necesitaremos de triunfos de utilería. 0-4-16-626-3300. Muy bien, despida. No, pero no hubo ahí Humberto Vino. No, pero por ahí se reivindica ahora. A ver, despida, Humberto. Despido. Mañana volvemos aquí, oligarquía. Es en serio, ¿viste? Te estamos buscando, Pau. Te duro. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas.